como armador, como la llave de interpretación de todo lo que vamos a reflexionar después. El otro gran tema de la doctrina social es el bien común, que está por encima del bien individual. El bien en que la sociedad siempre tiende, y los grupos tienden a quedarse con lo de todos y decir esto es mío. Y el bien común está por encima, eso no hay que perderlo, porque esto tiene que ver con cómo es el bien es para todos y es para la comunidad. No podríamos plantearlo. Y en esa misma línea se deviene el testigo universal de los bienes, que en eso se juega, testigo universal de los bienes, hoy se juega muchísimo todo el tema de lo que es lo ecológico. Cuando yo era más joven, el tema era la tierra y la reforma agraria, eran los temas que estábamos dando vueltas siempre con este tema. Hoy nos planteamos el tema del ambiente y la sustentabilidad y las nuevas generaciones, porque los bienes tienen un destino universal. Y universal quiere decir en las personas, pero también en el tiempo de las personas. Yo no tengo derecho a quemar y comerme todo lo que hay sin pensar en las próximas generaciones. Yo les digo, cuando les digo destino universal y me ubico hace 40 años atrás, ciertamente el principio del criterio ilumina distinta realidad. ¿Se entiende esto? Me parece que es clave. Es decir, cuando yo era pibe estaba el tema de la reforma agraria. Por ahí, década del 60, 70, lo tienen. Hoy, desde Universal, pensamos el tema ecológico, el tema ambiente sustentable, recursos renovables, etcétera, etcétera. El tema de la subsidiariedad, que siempre la Iglesia lo defiende, que el mayor no haga lo que pueda hacer el menor, ese principio de subsidiariedad siempre está. Yo me acuerdo que en una época de la Argentina, donde el Estado se desligaba de todo, yo este principio lo reflexionaba así: que el mayor no haga lo que pueda hacer el menor, el grupo menor, una sociedad, un equipo, una sociedad intermedia, pero que el mayor no deje de hacer lo que tiene que hacer el mayor. El principio hay que aplicarlo para los dos lados. Cuando el Estado se desliga de todo, dice, no, todos los problemas son de ustedes, ese principio de subsidiariedad lo vemos al revés, pero es el mismo principio de subsidiariedad. Eso me parece que es importante. Ciertamente, bueno, todo el tema de la participación, que es clave, es decir, la construcción, es decir, no hay personas de primera, segunda y tercera, no hay iluminados y beneficiarios, sino que todos tenemos que hacernos cargo de la construcción común. Y el tema de la solidaridad, que es un tema que cada vez tenemos más conciencia en esto. Juan Pablo II nos habló muchísimo del principio de la solidaridad, que tiene que ver con la interdependencia, es decir, todo lo que hacemos tiene que ver de unos con otros, y no hay forma de pensar que lo mío no afecta a lo nuestro y que lo nuestro no afecta a lo mío. Es decir, la solidaridad se juega para el bien, pero también lamentablemente se juega para el mal. Es decir, los males nos afectan ciertamente. Esos son los principios de la doctrina social que son, digamos, que se han como ido elaborando, sería como criterios, principios de discernimiento. ¿Qué es la ventaja que tiene esto? Que se puede aplicar a cualquier realidad, y se puede ir como explicitando en cualquier realidad. Entonces, yo tengo el ver o el contemplar, y lo analizo desde determinados lugares y determinadas miradas. Y eso es lo que le da el valor de la doctrina social, que se va aplicando a los distintos momentos y a los distintos tiempos. Por eso, que no sirve la doctrina social como una receta para aplicar, sino como elementos que me ayudan a poder tomar decisiones, a poder tomar propuestas y demás. Yo trabajo hace muchos años en la acompañamiento, iba a decir formación, pero no sé si uno forma a alguien, de jóvenes políticos y sindicalistas. Y a mí me gusta siempre que en lo posible tengan el compendio o el DOCAT. Por ejemplo, Luz y Fuerza, yo creo que no hay ningún lucifuercista que no tenga el compendio de la doctrina social. Y siempre les insisto, úsenlo como un recurso. Si tienen que hablar de un tema, vean cómo lo trabaja acá. No para que les diga toda la letra,
sino que les dé como un marco referencial. Es como cuando vos estás con un tema y decís, che, mira, vos que entendés de esto, dame una mano, y después tomás las decisiones vos. Pero tomaste algunos elementos que te pueden ayudar a las buenas decisiones, a las buenas respuestas, a los buenos planteos. Le dije los principios y le decía que la doctrina social... ¿Vieron mi PowerPoint? No, no lo vieron, ¿no? Bueno, yo no uso PowerPoint porque nunca logré pasar de la primera página, y cuando he pasado la primera seguro que borré en la segunda. Y me dice, te va a salir bien. A mí nunca me salió bien. Así que el PowerPoint es esto. Míreme bien porque soy yo. Pero cuando uno mira los documentos de la iglesia, y yo una vez me tomé el trabajo dando clase de esto, ver el documento y tratar de pensar el momento histórico. Recién le decía la cuestión obrera, renovaron, y por eso el Papa habla de eso. Después muchos documentos tienen que ver con aniversarios de la renovaron, y por ejemplo en 1931 Pío XII, 40º año, dice, con ocasión de los 40 años queremos hacer como una revisión, y ahí aparecía todo el tema del socialismo que estaba apareciendo, el nuevo orden social, grandes cambios, y el Papa entonces da ese documento que es a 40 años. Juan XXIII, estamos hablando del año 61, ¿qué es lo que dice? La Iglesia madre y maestra. Ahí aparece el tema de la superpoblación, aparece el tema del subdesarrollo, la falta de solidaridad internacional. Recuerden que había pasado toda la experiencia de la Segunda Guerra, parecería que tenía que venir un tiempo nuevo y no termina. Empiezan a aparecer organismos, pero no termina de haber un encuentro, unas soluciones para lo que es el tercer mundo, la exclusión del tercer mundo. La Iglesia madre y maestra. Aparecen tensiones fuertes, año 63, Pacem in Terris, la urgencia de la paz. Recuerden el tema de la Guerra Fría, toda esa época. Es decir, cada tiempo, Pablo VI, año 67, populó un progreso, el progreso de los pueblos. Maravilloso documento. Si no quieren leer nada más, lean este documento, que es el verdadero desarrollo. Tema del cual constantemente volvemos en la humanidad y en la patria. En la humanidad porque es el mundo, y en la patria. ¿Qué es desarrollo? Es crecimiento, no alcanza, ya nos dimos cuenta. Ese crecimiento con derrame, no. Ese crecimiento... El desarrollo tiene que ver mucho más. Había un sacerdote jesuita muy bueno que decía, una sociedad desarrollada es la que no deja a nadie afuera. Y él se fijaba mucho cómo trataban a los discapacitados, por ejemplo, ¿no? Decía, vos vas a determinadas sociedades, y dice, ¿cuál es la que está más desarrollada? La que tiene tecnología de punta, puede ser perfecto, pero hay que mirar a quién deja afuera. El tema del desarrollo, miren, estamos hablando de la década del 60, miren si habrá sido bueno el planteo popular un progreso de Pablo VI, pasar de condiciones menos humanas a más humanas. Y por supuesto, lo menos humano, el Papa va a decir el hambre, la falta de educación, la vivienda, y después va a decir las cosas más espirituales. Porque la persona es mucho más que un plato de comida. Es como cuando vos decís, ¿cuándo soy feliz? Y cuando pude comer, cuando tengo gente que me quiera, cuando pude trabajar. Uno es feliz cuando puede trabajar. Por eso, ¿qué le pasa al jubilado que no tiene proyecto? Se deprime y se muere. Es decir, desarrollo es una mirada bien integral. Esto es de la década del 60. Y sigue siendo constantemente. Piensen ustedes las charlas que hemos tenido en los lugares que ustedes están trabajando, cuántas veces nos hemos tensionado sobre crecimiento y desarrollo. Y algunos han confundido crecimiento con desarrollo, o el desarrollo se lo ha visto para determinados sectores y no para los otros. Por lo tanto, la Popular en Progreso sigue siendo un documento clave. Si ustedes me dicen, Jorge, ¿qué tengo que leer? Yo leería ese documento. Además está escrito por Pablo VI, tiene una fineza maravillosa.
Año 71, octogésimas venias. Yo siempre te lo marco porque yo nací en el año 56, en el 71, en mi parroquia fue lo primero que me dieron para leer la octogésimas venias. Hoy los pibes no sé si leen la octogésimas venias o un documento en los grupos juveniles. Y se nos abrió en ese momento todo lo que era, que hay distintas opciones. Se invitaba mucho al cristiano a comprometerse, asumiendo que no hay una sola opción de compromiso, sino que hay un evangelio que después uno va a encontrar formas y compromisos distintos. ¿Y cuál va a ser la clave? Por eso va a decir el Papa, no hay un partido católico, que había siempre la tensión, ¿hay un partido católico o no hay un partido católico? No, para otro decir, no hay un partido católico. Lo que va a decir, hay hombres y mujeres que tienen principios que los tendrán que encontrar cómo canalizar en las distintas opciones. ¿Y cuál va a ser el elemento de juicio? El elemento de juicio, la búsqueda del bien común. Si no hay búsqueda del bien común, hay que revisar si ese instrumento es el mejor para que yo pueda participar, esa forma de participación. Si ustedes recuerdan, el año 91, ahí aparece la figura de Juan Pablo II. Juan Pablo II venía de Polonia, venía con un condicionamiento sobre el comunismo, venía muy amigo de... ¿se me fue el nombre? Walesa, gracias. Lech Walesa, de Walesa, de Solidaridad. Él venía muy compenetrado por eso. No es casualidad que el Papa larga como documento social la Buen Exercen, donde aparece todo el tema del trabajo subjetivo, objetivo, la valoración de la persona, la posibilidad de la agremiación libre, bueno, toda una cantidad de temas que plantea. ¿Qué le estoy diciendo? Cada momento histórico hay una mirada que genera una reflexión. Y después está la persona que mira. En este caso, en el Magisterio Universal, es la figura de los papas. En los magisterios nacionales, generalmente son los obispos, acompañados por los laicos y demás, que muchas veces los documentos son una construcción colectiva. De hecho, en San Isidro mucho documento social que salió era la construcción colectiva con grupos de laicos. Pero lo que les quiero marcar es, uno no puede no tomar en la mirada la propia realidad. En el caso de Juan Pablo II, es clarito que él venía de una realidad, comunismo, falta de libertad, el tema muy amigo de Walesa, la posibilidad de un sindicato libre, y todo eso a él lo llevó a toda una reflexión fuertísima. Un tiempo, en el 87, sí, el Papa había también planteado la solicitud de Rei Socialis, que es un documento clave, porque ahí es cuando aparece, no es el año 87, no, está mal la fecha acá. La solicitud de Rei Socialis es a fin de la década del 80, es cuando el mundo no se divide más ya de el problema de la Guerra Fría, Oriente y Occidente, sino el gran problema es pobres y ricos. Y eso el Papa lo plantea con una fuerza enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque cuando cae el muro, cae para todos lados. Miren, una vez se pierde porque en la vorágine, pero hay cosas que son claves que nos las han dicho muchas veces. El muro cae para todos lados, no solo para el mundo socialista, también para el mundo occidental. Entonces, el Papa ahí plantea que el mundo está interconectado, que lo que pasa acá repercute, no hay forma de vivir fuera de esa interconexión, y como el gran problema ya no es este-oeste, sino el problema es norte-sur, pobres y ricos. Fantástico documento sobre todo de redes sociales de Juan Pablo II. Y así uno va avanzando. ¿Por qué les quiero contar esto y no quiero avanzar más para no aburrirlos en una especie de... Son pinceladas. Porque cada magisterio expresa un momento. Por ahí son los mismos temas y principios, pero que se van como a manifestar de modo distinto. Y acá yo me voy a meter en Juan Pablo, en Francisco. Yo lo lamento por los que vienen después. Pero cuando uno encuentra a Francisco, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene el magisterio de Francisco? Tiene la capacidad de las imágenes.
Francisco habla de la casa común. Esa es una imagen maravillosa para hablar de la ecología. Es maravilloso hablar de la ecología. De la ecología viene hablando la Iglesia desde la década del 70. En 1900... Tengo el machete por ahí. Si lo busco lo encuentro. Si acá lo tengo. Perfecto. El 29 de noviembre de 1979, Juan Pablo II nombró a San Francisco patrono de los cultivadores de la ecología. 1979. No fue Francisco el que habló de la ecología. Ya la Iglesia venía hablando mucho. Lo que tiene hay una cosa interesante de Francisco, es la capacidad de poner imagen. La casa común es una imagen maravillosa. Maravillosa para hablar del tema de la ecología. Pero el tema estaba presente desde la década del 70, va apareciendo como un tema nuevo, y tiene que ver con el destino universal de los bienes, principio de la doctrina social de la Iglesia, ciertamente. Otro tema que el Papa pone mucho, el Papa habla de los descartables, que Monseñor Oscar también lo dijo, ¿no? En realidad está tomando el tema de los excluidos, que en el magisterio social aparece con fuerza cuando hablamos de mundo pobre y mundo rico, estamos hablando de eso. Yo no sé la palabra exclusión, cuándo ustedes la conocieron, pero si me permiten, les pido que lo piensen 10 segundos, así tomo el vaso de agua. Y les digo cuándo la conocí yo. La conocí en 1990, hasta ahí nunca escuché la palabra exclusión. Y la conocí en Italia. Yo estaba visitando los grupos obreros de la Juventud Obrera Católica. Una experiencia fantástica que tuve, esa cosa que te da la Iglesia, grupos obreros de Francia, Italia y España. Bueno, primero, la verdad que vivían muchísimo mejor que nosotros acá en Argentina. Yo necesito ser mundo obrero y cura obrero, quiero ser esto, decía yo, porque la vida era mejor, porque cada uno vive según un contexto. Pero ahí me fueron hablando de la palabra exclusión. ¿Y saben qué me pasó? Tuve que preguntar qué me quería decir. Le digo al Altaro, no te entiendo. Y me dijo, mira, este es el 15% que queda fuera de todo. Ahí sí lo empecé a entender, ¿no? Y ahí estaban con la problemática ya de la migración de África, y vos encontrabas el africano en Italia. Me acuerdo un cura de Camerún. ¿Se acuerdan de Camerún? Fue con el Mundial 90. Bueno, yo estuve con un cura de Camerún, así que, bueno, estuvimos charlando un rato, le hicimos todos los chistes, borón, bombón, ¿se acuerdan? Bueno, y el tipo me decía, pero ustedes no entienden, me dice. Yo vivo, lo que sería, me decía, a 2 cuadras de la casa rosada tuya. No tengo agua. Ustedes no entienden nada, me decía. No entienden lo que es vivir con problemas. Acá nosotros tenemos acceso a muchas cosas. Vivían muy mal, porque vivían y te hablo del 90, no sé cómo será ahora. Entonces digo, ahí fue la palabra exclusión, que es el 15% que el mundo dijo, esto está fuera, es el excluido. ¿Y excluido qué quiere decir? Que no tiene la aspiración de que va a poder tener ascenso social, cosa que en la Argentina los migrantes decían, no, porque yo trabajo, mi hijo no sé qué, ¿no? Yo construyo la casa, el terrenito, pim, pum, pam. El excluido es el que queda fuera de todo. Por eso el gran problema con el tema del trabajo es que cuando vos quedás afuera, ese es el gran tema. Entonces, yo digo, en mi caso fue el año 90, me gustaría que hagan el ejercicio, porque no creo que, no quiero ser soberbio, pero no creo que vayan a registrarlo mucho antes, porque es una palabra que apareció en ese momento, y en el caso nuestro nos tuvieron que explicar. Después la fuiste encontrando y la fuiste aplicando a la realidad, la expresión de la exclusión, con mucha fuerza, fines del 2000-2001, tomó una fuerza, si ustedes recuerdan, porque eran cientos y cientos de gente que queda fuera de todo sistema. Y es la lucha por estar adentro y no estar afuera del sistema. Y están los que quieren estar adentro, están los que quieren que estés afuera, y después está también lo que es el acostumbramiento y la naturalización de la exclusión. Cosa que yo los invitaría que nunca se acostumbren a esas cosas.
Sí, yo tengo una frase que la digo bastante, es, como acá veo que hay dirigentes, que les duela lo que duele. Que les duela lo que duele. ¿Eh? Y me duele cuando se lo digo, sí, pero no quiero que les deje de doler lo que duele. Porque el problema es cuando uno naturaliza las cosas, como que se acostumbra al paisaje, ¿no? Y parece que vamos recorriendo algo que no tiene que ver conmigo. Lo que te pasa, me pasa, lo que nos pasa a todos. Que nos duela lo que duele. Bueno, ¿qué hizo el Papa? ¿Qué hizo Francisco? A la palabra exclusión le puso descarte. Y los descartables se lo entiende. ¿Por qué? Porque tiene la imagen. Cuando yo les digo casa común, ustedes además de pensar en el concepto, tienen una imagen. Cuando les digo descarte, descartable, también, porque todos hasta hace poco usábamos descartables, espero que ya no usen más descartables. Ah, no, mira, che, había descartable acá. Bueno, yo en mi parroquia logré sacar los descartables del desayuno yo tengo desayuno a la gente de la calle todos los días. Y ahora tenemos reutilizables. Lo cual es un lío bárbaro porque hay que lavarlos, pero bueno. Pero en ecología hay que hacer eso. Pero el problema del descartable en el vasito es una cosa. El tema es todo lo que significa el descartable en la sociedad cuando vos descartás al otro, el gran descartable, que es la persona, y después cuando descartás las cosas, porque afectan a todas las personas. Ojo con esto. Entonces, ¿el Papa qué hace? Habla de excluido, descarte, descartables, de ecología, casa común. ¿Cuál fue el primer viaje que hizo el Papa Francisco el 8 de julio del 2013? Bien, estamos todos afiladísimos. Lampedusa. Un viaje no pensado, no programado, no proyectado. Fue un viaje rezado. El Papa contempló. Porque contempló, además en la historia es así, estaba rezando y le llegaban las noticias, toda la atención de las migraciones. Entonces, ¿qué hace? Pone un gesto profético que es ir a Lampedusa. Y en Lampedusa él utilizó las preguntas: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿No? Y desde ahí hizo una ponencia que es maravillosa. Si tienen ganas, léanla porque vale la pena. 8 de julio del 2013. ¿Qué hace el Papa con eso? Además de poner una palabra, una reflexión, un pensamiento, doctrina social de la Iglesia, trata que la gente se conmueva. Por eso le pone el cuerpo a esa reflexión, que es la gestualidad. Seguimos avanzando un poquito y yo les quería presentar ahora dos cosas. Una es la Laudato Si. Pobre que venga después. Miren el objetivo que pone el Papa para este documento, que es maravilloso, que espero que todos lo hayan leído o leído un poco, y si no, busquen los resúmenes. Los resúmenes son muy buenos. No hay por qué leer todo. Uno lee lo que necesita. Dice el Papa: el objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad. Información, estadísticas, esto, o la curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. En el magisterio de la Iglesia, a mí me parece que el paso que estamos dando es no solo tener principios, criterios de discernimiento, no solo las publicaciones, sino la gestualidad. La gestualidad que acompaña. Que me duela, que les duela. Ustedes recuerdan el Papa haciendo Bergoglio, ir a lavar los pies a la cárcel, o lavar los pies en una maternidad. Ahí es muy interesante las primeras 3 cosas que hace el Papa, siendo Papa. Una, pone a Josefina Bakhita, que es una religiosa de origen africano, una mujer sufrida,
humillada, esclavizada, vendida, violada, todo lo que se le pueda ocurrir le pasó. Después terminó en Italia, que la llevaron el cónsul de Italia, que había estado en su país, y ahora se me fue el país, y ahí es cuando ella conoce la religión, fundamentalmente, conoce las hermanas canosianas y termina siendo religiosa canosiana. Esto, eso lo cuento rápido, en realidad es mucho más complejo, porque cuando ella quiere, digamos, vivir la religión, sus patrones, que eran sus dueños, van a volver al África y hay una gran tensión que interviene el obispo del lugar para que la deje. O sea que nada fue fácil. Terminó religiosa canosiana. ¿Qué es lo interesante? Que no se resintió, sino que del dolor hizo un proyecto de vida, consagró su vida. ¿Por qué el Papa la pone como patrona? No dije patrona de qué, patrona de la trata. El tema de la trata de personas. Entonces, en febrero, por lo menos en mi parroquia, celebro siempre la fiesta de Josefina Vaquita. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a una persona que en su vida el encuentro con Jesús le genera, en vez del resentimiento, le genera un proyecto de vida. Es decir, el Papa con mucha fuerza pone los temas y nos invita a vivirlos de una manera. ¿Me siguen ahí un cosito? Después se genera dos fiestas. Una es la fiesta de la Jornada del Pobre, que Oscar también habló, que es el tercer domingo, es el domingo antes de Cristo Rey. Es a fin de noviembre, este año creo que es 17 de noviembre. ¿Qué es lo que hace el Papa? Genera un día que la Iglesia se encuentre y reflexione sobre el tema del pobre. En el caso nuestro de la parroquia lo celebramos siempre, esta jornada, desde que el Papa la propuso. ¿Cómo la celebro yo? Haciendo como el Jueves Santo. Ponemos la mesa, el altar en el medio, damos la Eucaristía y hacemos el lavatorio de pies. ¿Quién se lava los pies? El que quiera con el que quiera. A mí me han lavado los pies, yo lavo los pies. Es un gesto de generar la jornada del pobre, generar la servicialidad. Primera idea. Segunda idea, generar que nos encontramos en la mesa común. Nosotros no generamos las tensiones y las divisiones, sino el encuentro. Acuérdense, la cultura del encuentro. Eso es propio del Evangelio de Jesús y propio de los que predicamos el Evangelio de Jesús. Y lo tercero, después vamos a comer al salón y compartimos una mesa fantástica con un guiso fantástico, que si quieren venir este año vengan. La gente de la calle, la gente del desayunador, la gente de las duchas, la gente que va a misa. Bueno, entonces el Papa, ¿qué hace? Generó Josefina Vaquita, generó la jornada del pobre, generó la jornada, que es muy buena. Ustedes saben que la Laudato Si es del 24 de mayo de 2015, ¿no? Y ahí propuso el 10 de agosto del 2015, ahí nomás, celebrar la jornada del cuidado de la creación. Una jornada que es el 1 de septiembre, que en algunos lugares llamamos tiempo de la creación, hasta 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Él propone, esto es muy interesante, propone una jornada de cuidado de la creación, reflexión, gestualidad, pero ¿qué hace? Toma una fiesta que tiene la Iglesia Ortodoxa, que ya la tiene, no inventa una fiesta nueva, toma la fiesta y dice, nos unimos como iglesias, cosa muy de nuestro tiempo, las iglesias como fuente de encuentro, de unión, para tomar las mejores decisiones para el bien de las personas, toma la fiesta de la Iglesia Ortodoxa y la pasa a la Iglesia Católica, y bueno, progresivamente de 2015 en adelante se va a hacer esa jornada de cuidado de la creación. ¿Cuál es el tema del cuidado de la creación? La casa común. ¿Cuál es el tema de Josefina Vaquita? Los descartables. El tema del pobre, los descartables. Es decir, el Papa genera reflexiones y a la vez genera estas gestualidades que pueden ser la celebración, que puede ser el encuentro, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, si queremos trabajar como dirigentes, tenemos que tener buenas reflexiones y generar buenas prácticas. Y en esto es importante lo que reflexionamos, pero también cómo generamos alguna práctica que sean prácticas docentes, es decir, la docencia genera formas y estilos. Y en esto me parece importante, así como les digo que les duela lo que duele, también